Welcome back to the show. It's Danny Haifong. Bienvenidos de nuevo al programa. Soy Danny Haifong. Como pueden ver, me acompaña Said Mohammad Marandi, profesor de la Universidad de Teherán, para repasar los últimos acontecimientos. Todos, recuerden darle al botón de me gusta. Además, se ha sabido que Irán está advirtiendo a Estados Unidos de que se acerca una represalia similar a un terremoto, en respuesta a la guerra económica de Trump. También advierte directamente a todos los países del Golfo de que no se sumen a esta guerra económica y afirma que Irán atacará toda la infraestructura energética del Golfo, respaldada por Estados Unidos, y todas las rutas que evitan el estrecho de Hormuz, incluidas Yanbu y Fujairah. Esto lo ha dicho Mohsen Rezaei, que es el nuevo jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán. Dijo, nuestros hombres están preparados para destruir activos económicos estadounidenses en la región. Aún no hemos atacado empresas estadounidenses en la región, y todo el mundo sabe que Estados Unidos tiene muchas de ellas. Así que, profesor Marandi, empecemos por esto. Háblenos de lo que usted cree que Irán está planeando como represalia por esta guerra económica. La verdad es que todavía no sabemos exactamente qué está planeando Trump. No se ha anunciado de una forma tan concreta, pero Irán está siendo muy específico. Los activos petroleros de Estados Unidos y todo lo relacionado con ellos están sobre la mesa. ¿Cuál es su valoración? Bueno, muchas gracias por invitarme. Siempre es un gran placer. Estamos en guerra y no hay alto el fuego. La gente debería tenerlo presente. No hay alto el fuego entre nosotros y Estados Unidos, o el régimen israelí, o los países que acogen y ayudan a Estados Unidos en esta guerra. Así que los saudíes, los emiratíes, los kuwaitíes, los bareiníes, los cataríes, los omaníes, incluso Jordania, todos estos países acogen a fuerzas estadounidenses. Algunos de ellos financian a las fuerzas estadounidenses en sus países, como por ejemplo los kuwaitíes, los saudíes, los cataríes y los emiratíes. Están pagando por esta ocupación. Por tanto, ayudan a Estados Unidos a librar una guerra contra Irán de múltiples maneras. Y de hecho estos países, esta coalición más amplia, han librado 3 guerras contra Irán. En 1980, cuando Saddam Hussein invadió Irán, Estados Unidos le animó a hacerlo. Estados Unidos y Occidente apoyaron a Saddam y a los aliados de Estados Unidos en la región, a estos mismos países. Le dieron cientos de miles de millones de dólares para matar iraníes. Aquella fue una guerra de agresión. Luego, el año pasado, cuando los estadounidenses y los israelíes llevaron a cabo ese llamado ataque relámpago, fingían que estaban negociando con Irán, pero se estaban preparando para la guerra. Entonces, aviones estadounidenses estaban repostando a cazas israelíes. Todos esos aviones volaban desde estos países, despegaban de estos países y aterrizaban en estos países y usaban el combustible de aviación de estos países. Y estos países pagaban todos los gastos de Estados Unidos en esas bases. Así que estos países estaban de hecho ayudando a la agresión del régimen israelí. Y por supuesto, sí se utilizaron instalaciones de radar desde Turquía hasta el Kurdistán iraquí y toda la región del Golfo Pérsico. Y por supuesto, Jordania siempre es fundamental para las operaciones militares y de inteligencia de Estados Unidos e Israel. Y luego tenemos esta guerra, que todos conocemos porque sigue en curso. Así que en este momento, no hay alto el fuego. Estos países han librado 3 guerras contra Irán, y por tanto, Irán puede castigar a cualquiera de ellos cuando quiera. Irán puede lanzar misiles ahora mismo contra Estados Unidos o contra los regímenes que albergan bases estadounidenses. Todos forman parte de esta guerra. Es realmente extraordinario ver cómo, durante los últimos 6 meses, estos regímenes fingen ser víctimas. ¿Por qué nos ataca Irán? También se ve algunos de los suyos, ya saben, en nómina catarí, saudí o emiratí, diciendo en Internet, ¿por qué comete Irán esta injusticia? Los misiles se disparan desde su territorio. Los aviones sobrevuelan su espacio aéreo.
Los aviones de repostaje tienen su base en su territorio y usan su combustible gratis. Y luego tienen la desfachatez de quejarse y fingir que no tienen nada que ver con esto. Y, en lugar de atacar a los estadounidenses, Irán los ataca a ellos. Cuando Irán ha destruido bases estadounidenses por toda la región, también los ha castigado a ellos. En mi opinión, y en la opinión de la mayoría de los iraníes, las Fuerzas Armadas han sido muy indulgentes. The armed forces have been very lenient. They have been very kind. Han sido muy amables con esos países. De lo contrario, muchos iraníes esperaban destruir esos regímenes después de lo que le han hecho a Irán, no solo en esta guerra, sino a lo largo de los años. Así que Irán tiene derecho a contraatacar ahora, porque estamos en guerra, y Estados Unidos está llevando a cabo una guerra de asedio en estos momentos. Anoche, el presidente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, el doctor Mohsen Rezaei, o el general de división Mohsen Rezaei, también tiene un doctorado en economía, concedió una entrevista larga. Bueno, algo larga, no tanto. Pero aconsejaría a sus espectadores que la lean completa, y si alguien la ha traducido o usando IA, que la vean entera, porque es una entrevista muy importante. Y creo que los periodistas en Occidente y todo el mundo deberían verla sin duda, porque ha dejado claro lo que va a ocurrir. Así que, al parecer, mañana Bessent va a salir a declarar qué va a ocurrir. Y como usted ha señalado acertadamente, no sabemos cuál es el plan. Tenemos algunas ideas de cómo podría ser distinto. Por ejemplo, ¿de qué manera podrían haberse dirigido a los países vecinos, Pakistán, los Emiratos, Arabia Saudí y los demás, al régimen de Azerbaiyán y a Turquía, para decirles que reduzcan su cooperación con Irán? Y es muy posible que estos países se resistan en cierta medida y que en cierta medida accedan. Algunos podrían apoyarles plenamente y otros resistirse por completo. Por ejemplo, Rusia y China van a ignorar a los estadounidenses. Yo supondría que Afganistán, los talibanes en Afganistán, también ignorarán a los estadounidenses. The Taliban in Afghanistan, they will ignore the Americans. And by the way, during the past Y por cierto, durante el último año, desde la Guerra de los 12 días, pero especialmente después de esta guerra, Irán ha estado desarrollando rutas terrestres de comercio hacia Asia Central, el corredor norte-sur, hacia Rusia, Afganistán y también Pakistán. Así que esta guerra ha tenido este beneficio para Irán. Muchas de las mercancías que antes llegaban a Irán desde China, a través del Golfo Pérsico, pasando digamos por Dubái, ahora están entrando por Asia Central. He hablado con personas implicadas en esto y me han dicho que las cosas están avanzando. Por supuesto, llevará tiempo llegar a donde necesitan llegar, pero en cualquier caso, supongo que los iraníes se están preparando para estas amenazas que está lanzando Estados Unidos. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es estrangular a los ciudadanos iraníes. Es matarlos de hambre. Es un asedio de hambre. Y esto demuestra, una vez más, que Occidente en su conjunto, y de nuevo, cuando decimos Occidente en su conjunto, porque a veces, cuando digo Occidente u Occidente en su conjunto, hay gente que me dice, nosotros nos oponemos a esto. Cuando digo Occidente en su conjunto, o el Occidente, me refiero a las élites políticas, a quienes están al mando. No significa los ciudadanos. De hecho, sabemos que en Irán se entiende ampliamente que una clara mayoría de los estadounidenses se opuso a la guerra desde el primer día, y esa mayoría está creciendo. Así que cuando digo Occidente en su conjunto, es básicamente a eso a lo que me refiero. Los iraníes ahora mismo están esperando a ver qué va a hacer Estados Unidos. Y creen que Estados Unidos va a amenazar a países o a animarlos a cortar todos sus vínculos con Irán. Y como he dicho, algunos países les ignorarán, pero otros probablemente querrán seguirles el juego. Irán dijo que este acto bárbaro de guerra, este intento de matar de hambre a los iraníes, y vi a un senador intervenir en un programa de los domingos por la mañana durante el primer asedio, hace 3 o 4 meses, cuando empezó. El asedio en el que bloquearon los puertos iraníes, que sigue en curso mientras hablamos.
Un senador salió en la televisión estadounidense y se regodeaba de que los iraníes no tienen comida y de que tienen hambre. Y fue repugnante. Una vez más, demuestra lo repugnantes que son los diplomáticos occidentales, los políticos occidentales. Cada vez que paso por delante de una embajada occidental, pienso que esta gente no es más que un grupo de criminales. I think that these people are just a bunch of criminals. But in any case, they represent Pero, en cualquier caso, representan a regímenes criminales, así que son criminales. Por tanto, los iraníes van a jugar duro. Los iraníes dicen, si algún país de la región ayuda a Estados Unidos a estrangular al pueblo iraní, Irán castigará a ese país, y lo castigará duramente. E Irán utilizará medios militares. Así que, pongamos que ese país está en el Golfo Pérsico. Si de una forma u otra ayuda a Estados Unidos, no podrá exportar ni una gota de petróleo, ni por el estrecho de Hormuz, como usted ha señalado acertadamente, ni por Fujairah, ni por el Mar Rojo. Nada. Se acabó. Y si intentan hacerlo, serán castigados duramente. Si no se permite que los aviones vuelen a Irán, entonces sus aeropuertos serán cerrados. En otras palabras, Irán va a jugar duro. In other words, Iran is going to play hardball. This is war. The Americans, just like the 40 days of fighting, Esto es una guerra. Estadounidenses, igual que los 40 días de combates en los que intentaron derrocar a Irán, destruirse una guerra. Así que nos defenderemos. Básicamente, el general Reza está diciendo, por cualquier medio necesario, como diría el difunto Malcolm X. Está diciendo, en esencia, por cualquier medio necesario, responderemos, porque este es el tipo de guerra más brutal e inhumana que está librando Estados Unidos. Y solo la está librando porque todo lo demás ha fracasado. La guerra de asedio, el bloqueo marítimo, ha fracasado. La ofensiva militar contra Irán ha fracasado. Irán no solo sobrevivió, Irán derrotó a la fuerza combinada de Estados Unidos, el régimen israelí y sus aliados regionales. Eso es muy importante. No sobrevivió, los derrotó. that's a big deal. It didn't survive. It defeated them. And it defeated them twice. And it defeated them at siege Y los warfare. derrotó dos veces, y los derrotó en una guerra de asedio, y obligó a Trump a firmar el memorando de entendimiento, a firmarlo personalmente. Así que ahora hemos vuelto a la guerra, e Irán no va a contenerse. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que si Trump va en serio con esta política, sí creo que provocará un colapso, pero no en Irán. Llevará al colapso de Kuwait, de los Emiratos, de Qatar, de Bahrein, de Arabia Saudí, y esto podría continuar. Quiero decir, si Bakú decide bloquear la ruta entre Irán y Rusia, entonces Irán podría destruir fácilmente las instalaciones petroleras de Bakú e impedir que sigan exportando petróleo al régimen israelí a través de Turquía. Porque la mayor parte del petróleo del régimen israelí pasa por Turquía, incluso en un momento en que hay amenazas entre ambos. There's saber rattling between the Yeah. two. Turkey is the main transporter of oil to Turquía es el principal transportista de petróleo hacia Israel, y gran parte de ese petróleo pasa por Bakú. La mayor parte, si no me equivoco, pasa por Bakú o procede de Bakú. En cualquier caso, si algún país participa en esto, el general Rezai dice que castigaremos a ese país. Dice que primero hablaremos con ellos y que si no se apartan, entonces los castigaremos. También dijo que hasta ahora nos hemos abstenido de destruir activos estadounidenses en la región, pero eso va a terminar. Si van a por nuestra economía, si intentan estrangular a nuestro pueblo, destruiremos sus activos. You go and try to strangle our people, we will destroy your assets. So I think Iran could actually be much tougher. Así que creo que Irán podría ser mucho más duro esta vez que durante la guerra de los 40 días. Y no tengo ninguna duda de que Estados Unidos fracasará. Pero lo que creo que probablemente ocurrirá, si Trump se toma esto en serio, si no se echa atrás, como decís en Estados Unidos, es que nos dirigimos hacia un colapso económico global. Y ya estamos viendo señales de inestabilidad económica. Sé que tratáis mucho este tema en vuestro programa con economistas. Pero, en fin, muy brevemente, la situación lleva empeorando muchos años debido a las guerras interminables, al neoliberalismo y a todo eso. Pero ahora vemos indicios de una economía al borde del abismo. El yen está en problemas. Yen is in trouble. The bond market is in trouble. And then
El mercado de bonos está en apuros. Y luego, Dani, hay algo de lo que no he visto que se hable en absoluto. El hecho de que los gobiernos, los regímenes del Golfo Pérsico, tienen enormes cantidades de dinero en Estados Unidos, en bonos y acciones, en activos bancarios, en sus cuentas bancarias. Estos gobiernos ya no están ganando mucho dinero, están ganando muy poco y tienen serios problemas, sobre todo porque consumen mucha riqueza para mantener su estilo de vida, para mantener su imagen, para que Dubái siga siendo Dubái, para que Doha siga siendo Doha y así sucesivamente. Así que van a necesitar recuperar su dinero. Van a tener que vender bonos, acciones y activos simplemente para sobrevivir. Pero si esta guerra continúa, y no creo que los estadounidenses les vayan a permitir hacerlo, no creo que los estadounidenses les vayan a dejar vender sus bonos. No creo que estos países vuelvan a ver nunca la mayor parte de sus bonos. Pero en cualquier caso, estos países van a necesitar enormes cantidades de dinero. Y en las próximas semanas y meses, la situación va a empeorar mucho. Va a ser muchísimo peor de lo que era antes. Y no creo que puedan sostenerse por sí mismos ya. Y van a empezar. Y ya no están enviando, porque en circunstancias normales venderían su petróleo, venderían su gas natural, sus fertilizantes, su helio, su azufre y así sucesivamente. Y aluminio. Y luego, gran parte de esa riqueza se destinaría a comprar más bonos, más acciones o a invertir en Estados Unidos. Trump esperaba que invirtieran billones de dólares en sus proyectos de inteligencia artificial. Eso no va a ocurrir. Eso se ha acabado. Pero tendrá que suceder lo contrario. Estos países, para sobrevivir, van a tener que vender todos esos activos solo para poder seguir existiendo. No veo que los estadounidenses les permitan hacerlo. Pero, si lo hacen, va a crear una crisis y contribuirá a crear una crisis en el mercado de bonos. Los japoneses ya no quieren participar. Necesitan proteger su moneda. Los chinos ya se están marchando. Estos países ya no están aportando nada. Y esto va a tener que revertirse. Poco a poco o no. Tendrá que revertirse. Es una situación muy mala para Trump. Y no me cabe duda de que los iraníes tienen un ojo puesto en las elecciones de mitad de mandato. Si las cosas empeoran para Estados Unidos en los próximos 2 meses y medio, y por lo que dice el general Reza que va a pasar, sin duda van a empeorar, entonces creo que Trump perderá estrepitosamente las elecciones de mitad de mandato. Probablemente también perderá el Senado, si las cosas siguen así. Y entonces, después de noviembre, sus prioridades tendrán que cambiar, por decirlo suavemente. Sí, desde luego. Muy buenos argumentos, profesor Morandi. Y ha mencionado a países que van a ser castigados por colaborar con Estados Unidos, incluso ahora, con las conversaciones sobre un posible. Y creo que lo que algunos están diciendo, o se están preguntando, es si la administración Trump intentará imponer algún tipo de, entre comillas, bloqueo terrestre. Es decir, intentar que estos estados del Golfo corten sus vínculos con Irán, hasta el punto de que incluso transportar mercancías por la región sea muy difícil para Irán. Pero incluso con todo esto, de que Irán actúe en su propio interés y ataque a esos países, si hacen eso, y también a los activos petroleros estadounidenses por el camino, tenemos a Qatar llegando a un acuerdo con Estados Unidos sobre aviones cisterna de reabastecimiento. Son precisamente el tipo de aviones cisterna que Estados Unidos necesita para llevar a cabo operaciones hostiles. Es decir, Qatar es obviamente uno de esos países que colaboran con Estados Unidos. Irán ha dicho, esto también estaba circulando, de IRIB News, seguro que lo vio, profesor Morandi, que el jefe militar iraní acaba de visitar una planta secreta subterránea de misiles balísticos y ha declarado que está en marcha un importante auge de producción en tiempos de guerra. La calidad es mayor, las capacidades son más amplias y el volumen ha aumentado muchísimo. En la práctica, Irán tiene las capacidades y los medios para atacar.
Así que no son solo palabras. Y eso me hace preguntarme, profesor Morandi, ¿cuál sería exactamente el objetivo de esta campaña de asfixia? No es que las sanciones sean algo nuevo para Irán, pero que Estados Unidos intente intensificarlas de una forma más directa parece un suicidio. Y todas las señales están aquí, en Estados Unidos y en Occidente. Los precios de la gasolina no bajan. El diésel está carísimo. Cuesta casi $6 el galón, incluso en las zonas más baratas. Es una crisis que está al borde del colapso. Esto podría empujarla al abismo. ¿Qué opina? Bueno, es un intento desesperado a ciegas. Es un golpe cruel, dado a ciegas, dirigido contra mujeres y niños. Y no debería sorprendernos, porque eso es lo que hicieron con Siria. Destruyeron Siria. Mataron de hambre a Siria mediante la ley César, para aplastar a la población y básicamente preparar el terreno para el establecimiento de un régimen de Al-Qaeda en Cuba o Venezuela. Y por supuesto, Trump mencionó Cuba y Venezuela cuando habló, creo, el viernes. Así que los ejemplos son esos dos países. Pero Qatar y los demás son extremadamente vulnerables. Recuerden que no tienen nada salvo petróleo y gas. Nada. Irán es prácticamente autosuficiente en agricultura. Si llueve bien, es autosuficiente. Si no llueve bien, tienen que importar cantidades importantes de algunos productos. Este año ha sido bastante bueno. No excelente, pero bastante bueno. Así que Irán no necesita importar demasiado. Es autosuficiente y mucha gente trabaja en el sector agrícola en Irán. Irán, debido a las sanciones, tiene su propia base industrial autóctona. Produce muchos de sus propios bienes. Si vas a cualquier supermercado de Irán, casi todo es iraní. Hay muy poco que venga de otros lugares, salvo si vas a esos supermercados de alta gama de los barrios ricos, donde algunas personas necesitan sus chocolates extranjeros o sus cornflakes o lo que sea que les guste. Pero aún así, la mayoría de los productos allí también son iraníes. Incluso en otros barrios tienen estas cosas. Pero en cualquier caso, en su mayor parte son productos iraníes. Vas a las tiendas y la mayoría de las cosas están fabricadas en Irán. Y eso se debe en gran medida a las sanciones, pero también a la mentalidad de los revolucionarios. Desarrollar una base industrial propia y tener independencia en lo que respecta a los productos agrícolas. Eso también forma parte del modelo revolucionario. Pero no cabe más que observadores ni image de rimno cabe force toward. Namit navs de más fácil. Pero los aliados de Estados Unidos, por ejemplo Qatar, que usted ha mencionado, Qatar se derrumbaría si Irán dirigiera su ira contra el régimen. No tiene nada, solo tiene gas. Y si Irán destruye sus instalaciones de suministro de gas con unos pocos, no sé, un par de docenas de misiles, o digamos un par de docenas de misiles y unas cuantas docenas de drones, entonces se acabó. Vuelve al punto de partida. No queda nada. Y lo mismo ocurre con todos los demás países de la región del Golfo Pérsico, con todos y cada uno de ellos. No son más que desiertos con petróleo y gas. Y los estadounidenses los están poniendo en riesgo. Y ellos, por supuesto, como no tienen independencia ni soberanía ni dignidad ni honor, obedecen a Estados Unidos. Saben que los estadounidenses los están arrastrando por el infierno. Durante la guerra de 40 días, temían el colapso de sus regímenes. Y lo he dicho en su programa en varias ocasiones. Si los regímenes de Estados Unidos e Israel atacan las infraestructuras críticas de Irán, Irán destruirá sus infraestructuras críticas. Y sabían que si eso ocurría, quedarían arrasados. Todos tendrían que marcharse. Y esa es probablemente, casi con toda seguridad, la razón por la que Estados Unidos no acabó avanzando en esa dirección, porque sería el gran perdedor. Porque si todos sus aliados en la región quedan destruidos, eso provocaría un colapso económico mundial y tendría consecuencias devastadoras para la economía estadounidense.
Y lo que está ocurriendo ahora es parecido a eso, porque Irán ha dicho que va a responder militarmente contra estos países. Si participan en esta guerra contra mujeres y niños, responderá militarmente. Y si los estadounidenses quieren atacar a Irán, Irán responderá contra ellos. Irán está preparado para la guerra. Y usted mencionó una palabra muy importante al describir el video. Era una planta, no era una base. No era una base de drones ni de misiles. Y, como decía desde el comienzo de la guerra, Irán tiene fábricas subterráneas, tiene investigación y desarrollo, tiene fábricas de misiles y drones. Está produciendo misiles y drones mucho más rápido de lo que los estadounidenses pueden producir misiles o sistemas antimisiles. Y no hay nada que Estados Unidos pueda hacer al respecto, porque estas bases subterráneas existen por todo el país, igual que las bases subterráneas de misiles, las bases de drones y las estructuras de mando y control. Los estadounidenses no pueden hacer nada al respecto. Así que cada día que pasa, Irán avanza militarmente por delante de Estados Unidos. Porque mientras los estadounidenses se rascan la cabeza intentando averiguar cómo aumentar sus sistemas de defensa aérea, los iraníes están produciendo nuevos misiles con mejores capacidades. Sobre todo porque durante la guerra los iraníes aprendieron mucho. Y vimos la diferencia entre Promesa Verdadera 2 y 1. Después, la diferencia entre Promesa Verdadera 3 y 2, y luego entre 4 y 3. Y entonces empezó esta guerra de 13 días con los estadounidenses, después de romper el memorando de entendimiento, cuando Trump lo violó y al final lo rompió por completo. Cuando reanudó la guerra, vimos que los misiles y drones iraníes fueron aún más devastadores que durante los 40 días de combates. Así que los iraníes han estado desarrollando sus capacidades militares durante este periodo, avanzando rápidamente. Esto no va a acabar bien para Estados Unidos. No me gusta guerra. No me gusta la guerra de asedio. No quiero que nadie resulte herido ni muera. Pero si Bessent realmente va a llevar a cabo alguna siniestra guerra de asedio contra Irán, creo que el colapso económico mundial será muy rápido. ¿Qué opina, profesor Marandi, de estos informes? Hay varios sobre este asunto, y son un poco contradictorios, o quizá en realidad encajen entre sí. Por un lado, Mohammad Ghalibaf dice que hay numerosos países del Golfo enviando mensajes privados a Irán, afirmando que quieren un marco de seguridad independiente con Irán, sin la participación de Estados Unidos. Y por otro lado, también hay informes de que Irán podría haber sido invitado a este llamado Pacto de Seguridad de la Meca entre Turquía, Pakistán y... ¿quién era el tercero? Arabia Saudí. ¿Qué piensa de todo esto? ¿Hay algo de cierto? Y si lo hay, quiero decir que los estados del Golfo se estén alineando para establecer un acuerdo de seguridad independiente con Irán. Socavaría directamente estos planes de utilizar el Golfo no solo como un puesto avanzado militar, que Irán ha destruido, sino también como un puesto avanzado para... Bueno, si estos países sobreviven, al final eso es lo que tendrán que hacer, porque a Estados Unidos ya no se le va a tolerar en el Golfo Pérsico. Sus fuerzas armadas sencillamente no tendrán capacidad para operar aquí. Irán no lo permitirá. Así que siguen siendo representantes de Estados Unidos. Recuerden que Estados Unidos, los británicos y los estadounidenses pusieron a estas familias en el poder. Las mantuvieron en el poder. Y son países donde no se puede criticar a la familia gobernante. En Qatar no se puede criticar al líder, ni tampoco en los Emiratos o en Arabia Saudí. Y ya saben, en Occidente les gusta llamar dictadura a Irán. En Irán puedes decir lo que quieras. Quiero decir, recuerdo que antes de la guerra había cientos de medios en persa, financiados en Occidente y con sede en Occidente,
ya fueran cadenas de televisión, medios en Internet o canales de Telegram, o todas esas miles, muchísimas miles, decenas de miles de personas iraníes empleadas en esas muchísimas y muy diversas formas de medios en Occidente, en lengua persa. Pues bien, antes de la guerra decían día y noche que los dirigentes de Irán habían huido, que el Ayatollah Jamenei, el mártir, había huido a Moscú o a algún otro lugar, no sé. Y recuerdo que algunas personas, los ingenuos liberales pro-occidentales, decían, sí, fulano se ha ido a Moscú. Quiero decir, decían todo tipo de tonterías. Siguen diciendo toda clase de tonterías. Aunque el sector liberal de la sociedad iraní, o la clase liberal, digámoslo así, la clase liberal pro-occidental, se ha desvanecido en gran medida después de esta guerra, porque la gente ha despertado a la realidad de Occidente. Quiero decir, no es solo Trump. El Occidente colectivo apoyó su asalto contra nuestro país. El Occidente colectivo apoyó su guerra de asedio. Nadie lo condenó por matar intencionadamente a 168 niños en la escuela de Minab, o por matar a aquellas chicas, adolescentes, que estaban jugando al voleibol. Ni cuando bombardeó los hospitales en esta última batalla, en esta ofensiva de 13 días. Bombardearon un hospital oncológico infantil en Abbas, o el Hospital Gandhi de Teherán. Quiero decir, los crímenes cometidos por Estados Unidos y el régimen israelí son, bueno, podría seguir enumerándolos eternamente. Pero si vas a Gaza, esto parece poca cosa. Nadie en Occidente protesta por ello. No ves a parlamentarios occidentales firmando cartas de condena. No ves a intelectuales occidentales firmando estas cartas de condena. De hecho, vi algo en The Guardian cuando intentaban condenar a Irán. Eso demuestra hasta qué punto algunos de estos llamados intelectuales son despreciables y están comprometidos. Pero en cualquier caso, y de nuevo, lo he dicho muchas veces y vuelvo a decirlo, la gente debería informarse sobre Irán. Y de nuevo, aconsejo a la gente que vaya y compre el libro Going to Tehran de los Leverett. Lean libros, lean sobre Irán, entiendan Irán, para que puedan ver más allá de la propaganda. Las personas que escribieron estos libros fueron, en la práctica, castigadas por lo que decían, por lo que escribían. Formaban parte de las élites de sus sociedades y fueron apartadas por lo que escribieron, porque simplemente, ya saben, las élites no las toleraban. Pero, en cualquier caso, esos parlamentarios de Bélgica, de Holanda o de Noruega, ninguno de Teuninos, no se veían periódicos condenando Iranios. Newspapers condemning the United States. So people in Iran noticed that. Many of the liberals. Así que la gente en Irán se dio cuenta de eso. Muchos de los liberales que antes obtenían sus ideas políticas, no quiero decir que todos, pero algunos las obtenían de medios como The New York Times, The Washington Post, CNN y demás. Y cuando estaban bajo ataque, cuando bombardeaban su país, vieron el relato que se estaba difundiendo. Veían la televisión por satélite en casa y comprobaban cómo esa gente básicamente apoyaba la ofensiva. Odiaban a Trump, pero apoyaban la ofensiva. Así que la clase liberal en Irán, la clase liberal pro-occidental, también se ha desvanecido en gran medida. Pero en cualquier caso, la cuestión es que en estos países son dictaduras, son regímenes autoritarios controlados por familias y Occidente los ha instalado. No se van a apartar de Occidente, seguirán con Occidente. Sus hijos van allí, sus familias van allí de vacaciones, se llevan la riqueza del país, tienen palacios en Occidente, edificios de apartamentos caros en Nueva York, alguna ciudad a la que van de vacaciones, y por supuesto, muchos de ellos están comprometidos. Hemos visto en los archivos Epstein algunos nombres de estos regímenes del Golfo Pérsico. Así que, aunque les gustaría tener algún tipo de acuerdo de seguridad con Irán, ahora mismo simplemente no tienen ese valor. Les dirán a los iraníes en privado, sí, quiero decir, no estamos contentos con esto. Mirad lo que Estados Unidos nos ha hecho. Han destrozado nuestras economías y todo por Israel y no les importamos. Pero aún así, no van a hacer nada al respecto.
but they're still not going to do anything about it. As you pointed out, Qatar will continue to purchase. Como usted ha señalado, Qatar seguirá comprando armas a Estados Unidos. Básicamente, son sobornos. Es para que los estadounidenses no se deshagan de ellos, no los derroquen. Así que tienen que seguir pagando. ¿Qué hicieron esos países con todas esas capacidades militares que compraron durante las últimas décadas contra Irán? No pudieron defenderse. No pueden defenderse de Yemen. ¿Cómo van a defenderse de Irán con todo ese dinero gastado? ¿Por qué? Porque ese dinero se gastó en comisiones ilegales y en complacer al gobierno de Estados Unidos, tanto entre las élites occidentales como en comisiones ilegales entre los príncipes y las élites de aquí. Y respecto al segundo punto, esos países no pueden inclinarse hacia otro lado. Usted mencionó, ¿qué más dijo? They can't tilt away. You mentioned, what else did you say? You mentioned the second point as well. Oh, the También ha mencionado el segundo punto. La agrupación, los saudíes, Pakistán y Turquía. He oído, no lo sé de primera mano, que un diputado ha dicho que Irán ha recibido una invitación. Pero anoche, el presidente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, en esa entrevista que de nuevo recomiendo a la gente que lea o vea, dijo, no sabemos qué es esto, tenemos que ver qué es. Pero claro, todo esto plantea muchas cuestiones, porque Pakistán tiene sus propias prioridades. Arabia Saudí tiene prioridades distintas y Turquía tiene sus propias prioridades. Y cada uno está viendo este acuerdo desde un ángulo diferente. Este acuerdo no se firmó durante las primeras semanas del genocidio de Gaza. During the first weeks of the Gaza genocide. It's been 3 years and now they're signing it. Han pasado 3 años y ahora lo firman. Así que obviamente no tiene nada que ver con Gaza. No se hizo cuando el régimen israelí estaba tomando el control del sur de Siria. Así que está claro que no se firmó para proteger a Siria. No se firmó cuando el régimen israelí atacó el sur del Líbano. Y sigue haciéndolo. Así que no tiene que ver con el Líbano. No se firmó cuando los estadounidenses y los israelíes atacaron Irán. Pero se firmó después de que los saudíes bombardearan Yemen. Y recordemos que Yemen era el único país, junto con Irán, el único que apoyaba a los palestinos. Habían sobrevivido a una guerra genocida en la que todos estos países de la región apoyaban a Arabia Saudí y en aquel momento a los Emiratos contra el pueblo de Yemen. Back then, the Emirates against the people of Yemen. The collective West was supporting them from Australia. El occidente colectivo los apoyaba, desde Australia hasta Canadá, y fracasaron. Pero Yemen, pese a todo eso, después bloqueó el Mar Rojo para detener el genocidio en Gaza. Mientras todos los demás colaboraban con Israel, transportando petróleo, comprando gas o comerciando, Yemen bloqueó el Mar Rojo, y los estadounidenses emprendieron una guerra contra Yemen. Así que esto se firmó justo después de que los saudíes bombardearan Yemen, porque los saudíes no querían que se levantara el bloqueo. Un avión iraní de pasajeros, con una tripulación civil ordinaria de hombres y mujeres, estaba a punto de aterrizar en el aeropuerto de Yemen, el aeropuerto internacional de Sanaa, y bombardearon ese aeropuerto. Así que el momento en que ocurre todo esto, ya sabe, sus espectadores pueden interpretarlo como quieran, como les parezca. Pero tendremos que ver cómo evolucionan las cosas, independientemente de cuáles sean los objetivos de Arabia Saudí. Habrá que ver cómo se desarrolla la situación en las próximas semanas y meses. Ahora mismo tenemos algo mucho más importante, un nuevo intento de matar de hambre al pueblo iraní, e Irán protegerá sin duda a su pueblo. Que esos países, que los saudíes, ya sabe, ayuden o no a los estadounidenses, eso determinará el destino de Arabia Saudí. Si los Emiratos ayudan a los estadounidenses, eso determinará su destino. Si Bakú hace lo mismo, si cualquiera hace lo mismo, pagarán el precio. En el caso de Irán, ¿cómo puedes confiar en un grupo de estafadores? Así es como han operado muchos de estos países durante tanto tiempo. Estafadores que actúan bajo una fuerza mucho mayor, que son los Estados Unidos. Especialmente en el caso de Arabia Saudí y Turquía. El pueblo de Pakistán es realmente extraordinario, es fantástico.
Pakistán tiene muchos problemas internos y muchos problemas con sus vecinos. En Turquía, su población es muy pro-Palestina, igual que la de Pakistán, muy pro-Palestina. No he visto encuestas al respecto, pero estoy seguro de que si preguntaran a la gente en Turquía sobre transportar petróleo al régimen israelí, una abrumadora mayoría diría que esto debería detenerse inmediatamente. De hecho, cuando el presidente Raisi estaba vivo, celebraron aquella extraordinaria cumbre en Riad para los líderes de los países islámicos. For the leaders of the Islamic countries. And President Raisi spoke to Y el presidente Raisi habló con los líderes y les dijo, romped relaciones con el régimen israelí. Y un país, no quiero decir cuál, dijo, si todos los demás lo hacen, yo lo haré. Algunos países ni siquiera dijeron eso, pero no pasó nada. Y luego esos países, por supuesto, fueron y se unieron a la Junta de Paz. Y desde que se creó esa Junta de Paz, al menos 1.400 palestinos han sido asesinados. Y el genocidio continúa. Y muchos más mueren por enfermedades, por falta de medicamentos, porque algunos bebés tienen necesidades específicas y los israelíes les impiden recibir lo que necesitan porque quieren que mueran. Así que gente corriente, mucha gente, podría vivir 80 años, 90 años, pero morirá con veintitantos porque no puede tomar un medicamento concreto. Y una vez más, los israelíes hacen esto a propósito. Quieren exterminar a la población. Pero esta Junta de Paz no ha hecho absolutamente nada. Y la gente de la región es completamente hostil. Es totalmente hostil hacia el régimen israelí, salvo quienes están en nómina. Y hay mucha gente en nómina. Estos takfiríes salafistas wahabíes y algunos otros supuestos intelectuales que ya sabes cómo funciona. Sí, sí. Bueno, quería preguntarle por esto, profesor Morandi, en cuanto a cómo responde también Irán a la guerra económica. Porque como venimos comentando, la guerra económica no es algo nuevo para Irán. Me interesa conocer su opinión al respecto. Hay informaciones de medios azerbaiyanos que dicen que Irán y Rusia están cerca de firmar un contrato para el ferrocarril Rasht-Astara, una línea clave del corredor internacional de transporte norte-sur. El documento ya ha sido ultimado y se espera que lo firmen pronto representantes de Irán y Rusia, según IRNA, la agencia de noticias iraní. Así que, ¿qué opina de esto? ¿Cómo socavan este tipo de acuerdos los intentos de Estados Unidos de aislar a Irán? Porque muchos invitados han dicho en el programa que en realidad Irán no está aislado en absoluto, y que proyectos como este y otros proyectos de infraestructuras, también ha mencionado a China, están abriendo estos corredores y ampliándolos semana a semana, año tras año. ¿Cuál es su opinión, Rani? Bueno, Irán tiene 15 países vecinos y tiene el Mar Caspio, así que Irán tiene muchas opciones. Pero por supuesto, la guerra económica tiene un coste muy alto. Los iraníes llevan muchos años sometidos a sanciones de máxima presión, y eso ha tenido consecuencias. Irán está bajo estas sanciones desde mucho antes que Rusia. Y cuando finalmente sancionaron a Rusia, los rusos fueron a Irán, y los iraníes básicamente les dieron un curso de formación, distintos cursos, sobre cómo afrontar las sanciones. Así que los rusos no tuvieron que aprender por las malas, aprendieron de la experiencia iraní. Pero Irán sufrió mucho con las sanciones de máxima presión. Y si Trump va en serio con esto, independientemente de cómo vaya a responder Irán, va a ser lo más difícil. Pero los corredores de Irán se están ampliando. Este corredor en concreto es muy importante. No se terminará de la noche a la mañana y ha avanzado lentamente. Una de las razones es que toda la parte norte de Irán está cubierta de bosques y también hay bosques junto al Mar Caspio. Y esta ruta ferroviaria tiene que atravesar zonas montañosas y bosques. Además, algunas de esas zonas son de propiedad privada, como ciertos terrenos o tierras de cultivo, o lo que sea, y el gobierno tiene que comprar esos terrenos, y resulta muy caro. Por eso se retrasó.
Pero el gobierno, por lo que sé, ya ha comprado todos los terrenos necesarios para la conexión ferroviaria. Pero sí, cuando esto se complete por fin, supondrá un cambio radical en las relaciones económicas entre Rusia e Irán. Y por supuesto, como decía, los corredores entre Irán, Asia Central y China están creciendo. El corredor a través de los talibanes, quiero decir, Afganistán, es terriblemente pobre. Es un país destruido, pero este corredor se está desarrollando. Lo mismo ocurre en Pakistán, pese a los problemas que tiene el país. Así que el mundo está cambiando. It's small is situacja. Esta witteptestum poriothitha. Sistempo ponlisidan, evmach and chus sodan into nullis, the as central, enduring sang. In Central Asia and in East Asia. But still, Pero aún así, los estadounidenses están librando esta guerra económica con la intención de doblegar al pueblo iraní. Esto es algo muy serio, y la respuesta iraní va a ser muy seria. Y permítame volver un poco a la historia. Cuando los estadounidenses empezaron por primera vez la guerra económica contra Irán, quiero decir, comenzó desde el inicio de la revolución. Las sanciones fueron aumentando con el tiempo. Pero Obama, en un momento dado, impuso sanciones de máxima presión. Mucha gente cree que esto empezó con Trump, empezó con Obama, y él las llamó, creo, sanciones brutales. And he called them, I think, brutal sanctions. So he wanted to brutalize the Iranian population. Así que quiere brutalizar a la población iraní. Irán pasó por tiempos difíciles, pero en aquel momento su única opción realista era intentar desarrollar su base industrial, diversificar su economía y encontrar nuevos socios. Y entonces, Rusia y China todavía eran más débiles que ahora. Estaban en ascenso, pero no estaban donde están ahora. Así que las opciones de Irán eran limitadas. Luego Trump, cuando reactivó las sanciones de máxima presión, durante un par de años no pudimos exportar petróleo. Así que hemos vivido un par de años sin exportar petróleo. Creo que se exportaban 100,000 barriles al día, pero Irán no obtenía dinero. Eran los chinos quienes llevaban a cabo, creo, proyectos en Irán y a cambio se quedaban con el petróleo. Así que Irán no estaba ganando dinero con ese petróleo. Hemos sobrevivido a dificultades en el pasado. Y hemos sobrevivido un par de años sin exportar nada de petróleo. Luego, cuando el presidente Raisi llegó al poder, empezó a exportar petróleo. Y gradualmente, para cuando falleció o fue martirizado, todavía no sé con certeza qué ocurrió, Irán estaba exportando al máximo, estaba produciendo y exportando petróleo, y exportando todo el petróleo que podía extraer del suelo y que no se consumía dentro del país. Así que tenemos esa experiencia. Tanto en el caso de Obama como en el de Trump, Irán no tuvo más opción que reorganizarse, reorientarse y desarrollarse. Esta vez, Irán tiene opciones porque estamos en guerra y no hay alto el fuego. Y esos países ayudaron y siguen ayudando a Estados Unidos, así que serán castigados. Y si cooperan con Estados Unidos, serán devastados. Así que Irán, ya sabe, no se trata solo de sobrevivir y de desarrollar rutas terrestres alternativas. No. Esta vez, Irán va a contraatacar y lo hará con mucha dureza. Y antes de que empiece esta ronda, ya estamos viendo, como decía antes, que el mercado de bonos está muy inestable y que el Tesoro estadounidense está perdiendo, de hecho, el control del mercado de bonos. No significa que vaya a colapsar, que la economía vaya a colapsar mañana, pero la situación no es buena para Estados Unidos. Así que Estados Unidos es vulnerable, y sus aliados indirectos son profundamente vulnerables. Y los iraníes lo saben. Y luego están, como dije antes, las elecciones legislativas de mitad de mandato. Los iraníes tienen la vista puesta en esas elecciones. Así que esta no es una situación ideal para Estados Unidos. Sí, pueden hacer daño a Irán, igual que durante los combates hicieron daño a Irán. Mientras usted y yo manteníamos nuestras conversaciones, recuerdo que en un par de ocasiones estaban bombardeando Teherán mientras hablábamos. Y cuando bombardean Teherán,
Matan a niños, matan a familias, destruyen edificios, destruyen viviendas, destruyen hospitales, destruyen instalaciones públicas. Sí, causan daños. Pero al final, perdieron la guerra. Y lo que Trump planea hacer, si lo lleva a cabo, sin duda causará daños. Pero Irán está decidido a derrotar a Trump. Bueno, hablando del mercado de bonos, profesor Morandi, no sé si vio los comentarios de Trump al respecto, pero aquí se está produciendo una evolución contradictoria que creo refleja un nivel de desesperación por parte del imperio. Esto es lo que dijo Trump sobre el mercado de bonos. Ordenó al secretario Bessent que interviniera en el mercado de bonos. No, en absoluto. No, es un hombre muy capaz. Quería hacerlo. Se le da muy bien. Tiene muy buen tacto, un talento natural muy bueno para los bonos y los tipos de interés. Y lo hizo. Sí. Es mercado que se está unidos sin presión recuperado desde entonces. Es absolutamente retornante ¿Eso llegamos a hacer? Tenemos muchos tipos de intervención. Esa es una de ellas. La intervención definitiva son nuestras Fuerzas Armadas, y si tenemos que recurrir a ellas, lo haremos. Así que, al parecer, Estados Unidos va a utilizar al ejército para intervenir en el mercado de bonos, para bombardear el mercado de bonos. Lo cual podría ser complicado, profesor Morandi, porque al contrario de lo que dice Trump y de la fantasía en la que quizá vive su administración, según un general de 4 estrellas, el ya retirado general Barry McCaffrey, Estados Unidos ha perdido el acceso a 15 bases del Golfo Pérsico durante esta guerra. Así que, en esencia, no tiene acceso militar en el Golfo Pérsico. Pero todo lo que ha dicho no tiene sentido. ¿Qué quiere decir con lo de los militares? ¿Qué van a hacer los militares por el mercado de bonos? Es, ya sabe, ridículo. De hecho, la guerra, sí, lo que sea. Pero como he dicho, estos países, los Emiratos, Qatar, Arabia Saudí, Kuwait, contribuyen mucho a la economía estadounidense. Han enviado, ya sabe, billones y billones de dólares allí. No va a entrar más dinero. De hecho, va a ser al revés. Y si esto continúa, va a empeorar mucho. Está Japón, están estos países, está China. No es una situación que Trump pueda ganar. Irán ha investigado, saben lo que está pasando. Y los aliados de Irán están preparados. La resistencia en Irak está preparada para la guerra. Yemeníes están preparados y están haciendo mucho daño a los saudíes. Y eso no son buenas noticias para Estados Unidos. Esta no es una situación que vaya a terminar bien. No va a terminar bien para nadie, Dani. Quiero decir, no es bueno para nadie. Ni para tus espectadores, ni para ti, ni para mí. Esto no son buenas noticias para el mundo. Pero Trump está haciendo esto por Netanyahu. Lo está haciendo por Israel. Todo esto tiene que ver con el sionismo, con toda la miseria que se está imponiendo. Y no se trata solo de la energía. Parte de la catástrofe tardará en hacerse más evidente para nosotros cuando haya escasez de helio, azufre, productos petroquímicos, gas natural licuado, fertilizantes, aluminio y todas esas otras cosas que se producen en la región del Golfo Pérsico. Esas carencias van a crecer, crecer y crecer. Y si empieza esta fase de guerra económica, se va a intensificar, porque esa cantidad limitada de combustible o petróleo que atraviesa el estrecho dejará de pasar. Y la cantidad limitada de lo que sea, helio o lo que sea, o gas natural licuado que atraviesa el estrecho, también dejará de pasar. Así que el ritmo se acelerará y la crisis empeorará muchísimo, mucho más rápido. Y no son buenas noticias para nadie, pero todo sea por el sionismo, todo sea por el genocidio en Gaza. Sacrifiquemos al mundo para que Netanyahu, sus pilotos y sus soldados puedan disparar a niños, bombardear a niños, matar de hambre a niños y divertirse. Ese es el modo de actuar del régimen estadounidense, habría que decir. Así ha sido durante muchísimos años.
Y para cerrar el programa con una nota algo más ligera, creo Mohammad Ghalibaf, presidente del Parlamento, además de negociador principal y enviado a China, dijo lo siguiente: importar carne congelada para arreglar los precios de la carne. Vale, eso podría funcionar. ¿Cuál es el plan para los bonos? Importar rendimientos congelados, compradores de vivienda congelados para la vivienda, nóminas congeladas para los salarios. Una política exterior congelada genera una economía congelada. Lo único que sigue moviéndose, el boomerang de Irán. Y aquí se ve el meme, la operación económica más devastadora de la historia, que vuelve directamente a quien la lanzó. Antes de terminar la retransmisión, ¿algún comentario final? En realidad no, simplemente sí. Los iraníes van a reaccionar muy rápidamente, de forma muy decisiva. Pero aún así, siempre tenemos que recordar Palestina. Tenemos que recordar Gaza. Tenemos que recordar a los niños a los que matan cada día, a los que están matando de hambre. Están impidiendo la entrada de medicamentos y de suministros adecuados de alimentos. Hay niños con problemas graves que no pueden, están sufriendo y muriendo como consecuencia de ello. Tenemos que reconstruir. El impulso se echó a perder por la catástrofe en Egipto, la Junta de la Paz, que destruyó el impulso que estaba creciendo en todo el mundo. Todos esos líderes que participaron son responsables. Había un impulso creciendo en todo el mundo, especialmente después de las imágenes de esos niños que morían de hambre. Cuando salieron esas imágenes, el mundo entero se indignó. Y en vez de aprovechar ese impulso, esos gobiernos fueron y blanquearon los crímenes de Trump, ayudaron a impulsar un falso acuerdo de paz y destruyeron ese impulso. Así que todos tenemos que hacer lo que podamos. Y con suerte, veremos días mejores por delante. Lo sabrá, pero el mundo se va a poner más difícil, sin duda. Quiero decir, está claro, pero con suerte no tengo ninguna duda de que las cosas mejorarán. A medida que el régimen israelí sea más despreciado en todo el mundo y la gente reconozca que Trump, Netanyahu y los sionistas están dispuestos a destruir la economía mundial, ese odio aumentará y eso ayudará a facilitar el cambio. Actuará como catalizador del cambio. Bien dicho. Y esperemos que haya más oportunidades para que la resistencia se fortalezca y siga avanzando hacia la victoria. Creo que ese es el deseo de todos los que estamos viendo este programa. Profesor Morandi, ha sido un placer estar con usted. Vamos a despedirnos ya. Dadle al botón de me gusta antes de iros. Gracias a todos los moderadores, miembros y a todos los que habéis seguido el programa hoy. Mañana vuelvo con nuestro amigo Patrick Henningsen a la 1 de la tarde, hora del este, la misma hora que hoy, 24 de agosto. Dadle a me gusta antes de iros. Todas las formas de apoyar este programa están en la descripción del video. Patreon, Substack y mucho más. Nos vemos mañana. Gracias por este generoso super chat, Lake Vacuum. Nos vemos todos mañana. Adiós. Lake Vacuum. See you all tomorrow. Bye-bye.